Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, lo escuchamos. Ya, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar la clase. Ya se irán incorporando los demás alumnos. Por lo demás, la clase está siendo grabada. Vamos a hablar de un tema que es importante, que algo de historia, que siempre es bueno recordar, ¿no? Y después de otros temas referidos a la anestesiología. Yo les había dicho a ustedes que la anestesiología, pues, no es como muchos de ustedes lo describen, ¿no? Que es un pata que está poniendo anestesia para que otro lo opere, ¿no? Y que lo vigila mientras eso no es así, ¿no? La anestesiología tiene, igual que muchas especialidades, una especialidad médica, hay que hacer residentado, por lo tanto es toda una materia y una especialidad médica diferente, ¿ok? Yo les había dicho que el anestesiólogo es así como el médico intensivista del quirófano. Así como existe el médico intensivista que trabaja en la sala de cuidado intensivo, el anestesiólogo hace las mismas funciones del médico intensivista dentro del quirófano y de la sala de recuperación y en el preoperatorio. Por lo tanto, la especialidad de anestesia, así como por ejemplo cardiología, digamos que hay cardiología pediátrica, ¿no? Etcétera, cardiología oncológica y perfusionismo, en fin, ¿no? Anestesiología también tiene subespecialidades, ¿no? Como es anestesia ginecostétrica, anestesia pediátrica, anestesia para cirugía ambulatoria, anestesia quirúrgica, que es lo que ustedes nos conocen como médicos que damos anestesia dentro de la sala de operaciones, etcétera, etcétera. Tiene varias subespecialidades, ¿no? Anestesia cardiovascular, para los trasplantes cardíacos, etcétera. Bien, sin más preámbulo, vayamos, ¿no? Avanzando, ¿ok? Bien, entonces, podemos definir lo que la anestesiología es la ciencia del conocimiento del manejo clínico y terapéutico intensivo en el pre, trans, o sea, durante y en el postoperatorio. O sea, nosotros trabajamos en el caso de la anestesiología clínica, o sea, la psicología para cirugía, la anestesia para cirugía. Trabajamos desde el preoperatorio, ya la doctora les ha hecho la clase de evaluación preanestésica, el riesgo quirúrgico, eso se hace en consultorio, fuera del quirófano. Se hace trans, o sea, durante todo el procedimiento de la cirugía y en la sala de recuperación en el postoperatorio, ¿no? Entonces, veamos un poquito de esto, ¿no? Esto es una fotografía, ¿no? De lo que se celebra el Día Mundial de la Anestesiología, ¿no? Que es el 16 de octubre de 1846. O sea, dentro de 9 días se va a celebrar el Día Mundial de la Anestesiología. Espero que me saluden, ¿no? Y a la doctora Mariluz también, ¿no? Entonces se celebra, ¿por qué? Porque William Thomas Morton, en la ciudad de Boston, Estados Unidos, ¿no? Hizo la primera demostración, ¿no? De dar anestesia para una cirugía, ¿no? Entonces, por eso se considera, ¿no? Que es el Día Mundial, ¿ok? Bien, este cuadro está en el Museo de Historia Natural allá en Washington. Cuando puedan darse una vueltita por ahí lo miran. Entonces, es algo así como, igual que la medicina, ha pasado por todas las eras de la humanidad, ¿no? La anestesiología es una especialidad médica y por lo tanto, al formar parte de la medicina, entonces también la medicina empieza prácticamente cuando el hombre pisa la tierra o aparece en la tierra, ¿no? Se dicen que el domingo, como ustedes no escuchan misa, bueno, les voy a contar. El domingo, por ejemplo, en el Evangelio, ¿no? Se habló sobre cómo Dios crea a Eva, ¿no? Entonces había creado todo el mundo y Adán, ¿no? Estaba solo, entonces le da un sueño profundo, ¿no? Le saca una costilla y forma a Eva. Entonces, ¿quién es el primer anestesiólogo del mundo? Dios. ¿Quién es el primer médico en el mundo? Dios. Entonces, anestesia es más antigua que la cardiología, que la gastroenterología. ¿No es cierto, Jimena? Sí.
Muy bien. Entonces, es algo así como el huevo y la gallina, ¿no? No. ¿Por qué? Porque el dolor, que es hacia donde nosotros nos dirigimos básicamente, ¿no? Nace con el hombre o el hombre con el dolor. Desde que el hombre, cuando yo digo hombre, estoy diciendo humanidad. No es necesario que diga hombre, hombres y mujeres. Eso no es así. La Real Academia de la Lengua no necesita que uno esté diciendo en estos casos hombres y mujeres, ¿no? Hombre se refiere al ser humano. Así que, ¿no?, hago esa aclaración por si acaso para que no se molesten las damas, ¿no? Entonces, la expresión de que el hombre o la humanidad, para que no se resientan, siente dolor, sufre dolor o dolores, se pierde con la historia, ¿no es cierto? Entonces existen muchas expresiones a lo largo de la historia de la humanidad en distintas formas, ¿no? Dibujos, cuevas, tallados, cerámicos, huacos, etcétera, donde hay expresiones de dolor. En la cultura peruana, desde la cultura Paracas, que es de 400 a 700 años antes de Cristo, como ustedes saben, hay mucha expresión, ¿no? Y sobre todo se reconoce más por los huacos sobre trepanaciones, ¿no? Y los restos humanos enterrados, fósiles, donde se ven que hay cráneos que han sido trepanados, o sea, tallados para probablemente evacuar hematomas epidurales o subdurales, ¿no? Y así también, ¿no? Entonces, la utilización de hoja de coca, ¿no? Entonces, que tanto se habla. Por ahí tenemos un ministro de Cultura que anda con las hojas de coca en el sombrero, ¿no? Como gran cosa. Entonces, también es una expresión de producir analgesia, ¿no? Pero la discusión está y se dice de que las hojas de coca en la época del incanato no era utilizada con esos fines, lo vamos a ver más adelante, sino era utilizada solamente por la gente, el Inca, los sumos sacerdotes y las grandes celebridades, ¿no?, que lo utilizaban para las grandes ceremonias, pero no era utilizado como se pretende hacer ver, ¿no?, para producir anestesia. Eso vino después, ¿no? Según los historiadores, ¿no?, y los relatores de aquella época, ¿no? Entonces fue ya cuando llegó el misticismo, ¿no?, en que los antiguos peruanos, los indios, eran sometidos a fuertes trabajos con el fin de explotar el campo, explotar las minas. Entonces fue que ellos que empezaron a desarrollar esto del coqueo, ¿no? Bien. Aquí lo tenemos, ¿no? Utilizamos, ¿no?, el antiguo Perú, ¿no? Entonces San Bartolomé de Cobo, uno de los cronistas de aquella época, observa que los indios, ¿no?, mascaban lo que ellos llaman chacchar, ¿no?, que ellos lo llamaban el cunca su cunca, y producían adormecimiento de la laringe por afecciones de la garganta que podían tener en aquella época, que eran dolorosas como cualquier enfermedad. Muy bien, después que ellos descubren esa cualidad, porque también probaron ellos a ver qué pasaba y sintieron que se les adormeció la lengua, los labios, todo. Entonces, ya con la venida de gente de Europa, españoles y otros, se llevaron la hoja de coca a Europa y después ya extraen la sustancia, en fin, qué sé yo, el sustrato de la hoja y ya lo empiezan a utilizar, ¿no? Y la primera utilización fue para hacer gotas, ¿no?, para hacer anestesia local. El oftalmólogo Kohler en 1984 en Viena lo hizo por primera anestesia local, colocando, ¿no?, hojas, gotas de destilado de hoja, extracto de coca, ¿no es cierto?, o sea, cocaína ya, para operaciones oftalmológicas. El dolor no es solo, porque hemos dicho que el dolor no es algo que no es deseado, que es mortificante, ¿no es cierto? A nadie quiere sentir dolor,
todos los tenemos un temor o un miedo al dolor. Entonces el dolor nunca viene solo, siempre viene acompañado. Entonces, el dolor es capaz de producir situaciones de estrés, ¿no es cierto? De pánico. ¿Mm? Por ejemplo, hay dolores que son muy significativos y molestosos, ¿no? Por ejemplo, todos hemos sentido en algún momento dolor de muelas, uf, dolor de oídos, ¿no? También son muy intensos. Nadie quisiera tener ese tipo de dolores, ¿no? Las chicas, las damas, el dolor de parto. Entonces son dolores que ya son conocidos por toda la humanidad como no deseados, ¿no? Entonces quiere decir que el solo pensar o la posibilidad de sufrir cualquiera de estos dolores nos puede acompañar de un estado de estrés. Entonces hay que tener bien en cuenta, porque esto lo vamos a ver más luego de esta exposición, de que tratar el dolor solamente con analgésicos y o anestésicos no es un tratamiento completo. Hay que manejar necesariamente los dos componentes, el componente mismo de lo que genera el dolor y también, entonces ustedes que van a ser médicos pronto, ¿no es cierto?, no deben olvidar de que solo utilizar analgesia o anestesia no es un tratamiento completo para el dolor. Muy bien, así a lo largo del desarrollo de la humanidad, entonces, ¿no? Por ejemplo, los asirios, 3000 años antes de Cristo, ¿no? Sabiendo, ¿no? De que ya pues el hombre desde que pisó la tierra o apareció en la tierra ha sido bélico, ha sido peleador, ha sido egoísta, ha sido que siempre ha estado peleando, ¿no? Ha querido conquistar y dominar a otras personas, ¿no? Entonces eso ha llevado de que habían grandes peleas, ¿no? Y las peleas y luchas, batallas, guerras, y esas no eran pues como ahora, ¿no? Que tú estás sentado en un tablero de una computadora y machucas una palanca y sale un cohete y lo lanzas hasta Rusia, China, donde quieras, ¿no? Antes era pues como se dice a lo macho, ¿no? O sea, con puñetes, con mazos, con espadas, con lanzas. Por lo tanto, las lesiones que se producían en esa época eran muy mutilantes, ¿no? A veces regresaban guerreros con una pierna menos, o con un brazo menos, con una mano menos, en fin, qué sé yo, o con una oreja menos, ¿no? Entonces, de esa época ya habían guerras por el dominio y el predominio de un grupo, de una secta, de una tribu o de un imperio sobre otro. Entonces, obviamente, todos esos hombres que venían de la guerra o tenían que ser tratados por los doctores de esa época, ¿no? Terminar de amputar la mano, el brazo, el antebrazo, la oreja, lo que sea, ¿no? Y todo eso fructía dolor. Entonces ya había unas formas o métodos eficaces, pero a veces se convertían en peligrosos, ¿no? Para hacer algún tipo de calmar el dolor. Uno de ellos era producir un estado de inconsciencia, ¿no? Uno de ellos era que usaban los asirios, ¿no? Que era produciendo un estado comatoso, aprovechando, ¿no? Evitando, comprimiendo el cuello, una especie de ahorcamiento, para que no llegue sangre al cerebro, ¿no? Producir un estado de comatoso o de inconsciencia, y en ese momento que caían inconscientes, le terminaban de sacar el brazo, la pierna, el dedo, el ojo, lo que sea. Y así, a lo largo de los siglos, de atrás para adelante, hay una serie de expresiones, ¿no? Ese método, por ejemplo, ¿no? Que usaban los asirios hace más de 3000 años, de comprimir el cuello para comprimir la carótida y detener la circulación al cerebro, ¿no? Hace 3000 años, nosotros ahora que nos creemos muy modernos, entonces lo seguimos usando ahora, pero ya no para hacer una cirugía, sino con el fin de robar, ¿no? O las pandillas con el fin de burlarse o complicar a la juventud o a otras personas, ¿no? Algunos le llaman el apagón o Black Now, sofocón, en fin, ¿no? Etcétera, que lo hacen, ¿no? Y nada lejos, aquí en Perú, es la más probable causa de fallecimiento de 2 niños de San Juan del Brigancho, mientras que el resto del mundo las víctimas cuentan por centenares.
Es muy conocido las pandillas de Santo Domingo, de San Salvador, no Santo Domingo, sino San Salvador, Nicaragua, etcétera, ¿no? Y utilizan estos métodos, pero para robar. Aquí está, ¿no? Otra forma es no comprimiendo el cuello, sino comprimiendo el pecho, ¿no? Lo tumban y se paran sobre ellos, lo que pasó hace poco acá en un centro comercial con un señor que entró corriendo ahí, lo cogieron como 8 vigilantes, lo tumbaron al suelo y se pararon sobre él, ¿no? Ahora de los parados los comprimen contra la pared y le paralizan los pulmones y también caen inconscientes, ¿no? Entonces hay dos formas, estrangulamiento y presión de pecho, que lo usaban los asirios hace 3000 años, pero ahora lo utilizan pues para robar los celulares, ¿no? Luego viene la era de la magia, donde se pensaba de que los males eran producidos por brujería o por mal de ojo, en fin, ¿no? Existen escenas de pinturas, tumbas egipcias que muestran siempre enfermos despiertos, ¿no? Pero bajo un estado de cierta hipnosis, ¿no? Los niños con el jugo de la amapola, o sea, de la amapola sale el opio, ¿no? En América, a los incas habían pócimas, chicha le daban para embriagarlos. En el lejano oeste les daban whisky, ¿no es cierto? Los emborrachaban y ahí les hacían la cirugía, les sacaban la bala, en fin, qué sé yo. ¿No? Y tenemos distintas expresiones. Esta es una especie de tetera, es una hoja de amapola, lo ponían ahí como para hacer una infusión y eso lo hacían oler al paciente, ¿no? Y luego lo operaban o le hacían lo que tenían que hacer. Y así sucesivamente vamos a avanzar, ¿no? Viene la era científica, se llama era científica porque recién en esa época, ¿no? En el siglo VI de Jesucristo, se llama científico porque ya viene lo que a veces a algunos alumnos de medicina no les gusta hacer, o sea, el raciocinio clínico, ¿no? Si no les gusta aprender de memoria y dar examen. Entonces, la era científica es el por qué se producía una cosa, ¿no? No era que solamente la observación de que le dolía, de que se ponía amarillo o le salían erupciones en la cara, sino científica porque los obligaba a pensar a por qué sucedían las cosas. Moderar el dolor, no siempre ha sido fácil, ¿no? Porque ha habido antiguamente muchas creencias religiosas, dominio de las religiones, las creencias religiosas que manejaban el mundo, ¿no? Hoy tenemos los asirios, después tenemos los persas, los romanos, después tenemos los cristianos, etcétera. Entonces había pelea por el dominio de su religión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tratar el dolor del parto, ¿no? O otro dolor demoró mucho, ¿no? Y recién se empieza a manejar cuando hay la declaración del Imperio Romano. Y la influencia del cristianismo tenía mucha influencia y decía pues que cuando Dios maldice a la mujer y le dice que parirás con dolor, entonces nadie se animaba a contravenir los designios del Señor. Esto es el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver, entonces nadie se atrevía a contradecir a Dios y por eso es que la mujer seguirá dando a luz con dolor. Eso lo veremos el próximo año. Les doy una mala noticia. El próximo año nos volvemos a encontrar. Muy bien. Igual a los indios americanos, distintas expresiones. El descubrimiento del óxido nitroso como gas anestésico o gas hilarante, ¿no? Hecha por Oran Wells, era un dentista. En aquella época habían en los días domingos, como no había pues no había show, no había pub, no había restaurantes, no había
parques zonales, no había la calle Las Pisas, no había esas cosas, esos centros de diversión. Entonces, sí habían algunas expresiones artísticas, y una de ellas era la utilización del óxido nitroso, o N2, o gas hilarante, ¿no? Esta era una forma como lo anunciaban, y entonces estos señores que inhalaban el gas hilarante, el óxido nitroso, empezaban a hacer payasadas, ¿no? Hasta que se descubrió que uno de ellos se cayó, se hizo una herida, pero no hicieron ninguna expresión de dolor, ¿no es cierto? Fíjense cómo es la medicina, ¿no? La observación, no es la repetición, no es el memorismo, es la repetición, ¿no? Tampoco. Entonces uno de ellos observó. Entonces, vio, y de ahí hizo un raciocinio y dijo: este señor se cayó del barril, se ha roto la pierna, se ha lacerado su piel, está sangrando, su pantalón está con sangre, pero no hay ninguna expresión de dolor, claro, porque estaba bajo los efectos del óxido nitroso o gas hilarante, que tiene efectos analgésicos. Y la medicina ha progresado mucho por la observación, ¿no? No por estar repitiendo como lorito, lorito, lo que dice el profesor. Igual, en la película Ben Hur o Ben Hur, como quieran llamarle, ¿no? Entonces hay muchas expresiones de dolor, ¿no? Es uno de los clásicos del cine, ¿no? Y así, muy bien, vamos a avanzar un poco. Es cómo se daba anestesia en aquella época. Esta era la páncreas de anestesia. Y ahora se trabaja así. Es el anestesiólogo, está sentado acá, mirando las computadoras, ¿no? Manejando todos sus controles, ¿no? Revisando sus controles, y el paciente está acá, su cabeza, ¿no es cierto? El anestesiólogo, y está dando su anestesia y controlando todo el medio interno, como lo hace el intensivista en la sala de cuidados intensivos. Nosotros hacemos exactamente lo mismo en la sala de operaciones. Fíjense ustedes, ¿no? Una pequeña diferencia, ¿no? Casi muy pequeña, ¿no? Muy bien. Así trabajamos ahora nosotros. Por eso de que eso que a veces sale en el periódico, si se le pasó la mano con anestesia, eso ya no, eso simplemente son invenciones para hacer películas de Hollywood, ¿no? O alguien que no era anestesiólogo se atrevió a hacer algo que no debió hacer. Muy bien. Todas las áreas donde un anestesiólogo puede trabajar, ¿no es cierto? Todas estas áreas. No solo, esta es la que ustedes nos conocen, ¿no? Donde está el médico, así como he visto la figura, sentado, controlando y dando anestesia, ¿no? Pero todas estas son áreas donde nosotros trabajamos, fuera de la sala de operaciones, ¿no? En UCI, ventiloterapia, atendiendo pacientes COVID. Han muerto 13 anestesiólogos por la cuestión del COVID, que han estado atendiendo la ventilación mecánica de pacientes COVID. No solamente los centros quirúrgicos fueron cerrados, no se operaba, y en cada sala de operaciones pusieron un paciente COVID y los atendían los anestesiólogos, porque nosotros manejamos todos los días ventilación mecánica, ¿no? Aquí tienen ustedes la manguera, aquí viene la manguera, va al paciente, ¿no? Ok. Este computador es solo para la respiración, y este computador es para la presión, el pulso, el electrocardiograma, etc. Nosotros estamos todos los días dando respiración mecánica. De tal manera que estamos capacitados, tan igual que la intensivista, para hacer respiración. Muy bien. El dolor, ¿no es cierto? Dice acá: el dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a daño tisular, ¿no? Una parte del cuerpo, una contusión, un corte, una afectación, un tumor, lo que sea, ¿no? Sea actual o potencial y expresado en términos de tales daños. Si hay dolor, no hay calidad de vida ni calidad de muerte, ¿no es cierto? O sea, el dolor asociado siempre a el temor, al estrés, al miedo, ¿no? Entonces, es un área importante donde los anestesiólogos trabajamos
en las unidades de terapia del dolor. Las unidades de terapia del dolor lo vamos a ver más adelante, ¿no? Son unidades que están fuera de la sala de operaciones del centro quirúrgico, donde manejamos nosotros el dolor. Nosotros somos expertos en el manejo del dolor. Pero hay dolores que los puede manejar el médico general, ¿no? Bien, acá está. El que habla fundó en el año 2001 la primera unidad de terapia del dolor del Seguro Social, el Hospital Nacional Guillermo Amenar y Ligoy. Yo la fundé, hice la unidad, ¿no? Y hasta ahora está funcionando. Después todos los hospitales del Seguro Social hicieron sus unidades de dolor y después los del MINSA, las clínicas privadas, etc., ¿no? Muy bien. ¿Cómo se genera el dolor? Ya esto lo conocen ustedes muy bien, ¿no es cierto?, por fisiología y fisiopatología. No nos vamos a detener mucho, ¿no? Muy bien. Principales sustancias halógenas, ¿no? Las primeras sustancias halógenas tenemos la bradicinina, la prostaglandina, la serotonina, la histamina, ¿no es cierto?, dónde se producen y cuáles son sus efectos los receptores, ¿no? Activan los receptores del edema, el prurito, la vasodilatación, potencia la respuesta a los receptores a la bradicinina, ¿no? La histamina a este nivel, la prostaglandina sensibiliza a los receptores, todo relacionado con el conocimiento concreto del factor de crecimiento nervioso, ¿no? Cómo se genera, ¿no? Cuando hay un daño, un golpe, ¿no? Cómo se liberan estas sustancias químicas que tienen capacidad halogénica, o sea, dolorígena, en el entorno inmediato, ¿no? Y cómo se transmite, se transporta, se identifica y se manifiesta. Y participan, como ustedes saben muy bien, todas estas, ¿no? Hay estímulo de los mastocitos, se libera histamina, serotonina, etc. Y viene el dolor. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que actuar, ¿cierto? Algunos términos que son importantes. Para manejar el dolor, primero hay que saber qué tipo de dolor y hacer la identificación, ¿no? Es como ustedes, ¿no? Si ustedes tienen un paciente con fiebre, entonces no van a ir a darle el Panadol de frente, lo pueden hacer como paliativo, pero tienen que identificar de dónde viene la fiebre, del sistema respiratorio, del sistema digestivo, de dónde viene, de un absceso, de la piel, de la garganta, etcétera, ¿no? Entonces igual, ¿no? Tienen que saber, no es lo mismo un dolor de garganta que un dolor intestinal, ¿no es cierto? Son diferidos, ¿no? Entonces tienen que conocer primero, ¿no? ¿Qué cosa es una algia? ¿Qué es un halógeno? ¿No? Un halógeno es sustancia o mecanismo capaz de producir dolor, ya hemos hablado de eso ahorita. Algia es dolor de cualquier causa, localización o carácter, dolor, ¿no? ¿Qué es una alodinia? ¿Qué es una analgesia? ¿Qué es una anestesia? No es lo mismo analgesia que anestesia, ¿no? ¿Qué cosa es una hiperalgesia que una hiperestesia? ¿No es cierto? Analgesia es bloquear el dolor, anestesia es bloquear todas las sensibilidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no debemos confundir los términos. Entonces lo primero que tenemos enfrentamos ante un paciente, si eso qué cosa es por producción de un halógeno, es realmente una analgesia o es una anestesia. El paciente viene con una hiperalgesia o no. ¿Qué cosa es? Es lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué tipo de dolor? ¿No? Bien. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos, hay varias formas, ¿no? La forma hablada, ¿no? Utilizando la expresión facial, ¿no es cierto? Las escalas verbales, ¿no? Analógicas visuales de expresión facial. Bueno, esta es una de ellas, ¿no? Entonces usted le dice a la persona, le dice, si no en esta son como unas reglitas pequeñas, ¿no? Tú la pones, si no te duele un poquito más, etcétera, entonces el paciente señala. En el caso de los niños, puede ser también en forma de carita, ¿no? Carita alegre, carita seria, carita de preocupación, muy nervioso, muy doloroso. Entonces, así vamos viendo. Entonces, el dolor va de 0 a 10, el dolor más intenso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo podemos mesurar más o menos
porque nadie puede mejor mesurar que el propio paciente, saber más o menos qué nivel de dolor, ¿no? Entonces, ya de aquí para acá ya es un dolor que molesta, este superestrés ya es un dolor casi insoportable. Entonces, el segundo paso es medir la intensidad. Tipo y medir la intensidad, ¿no? Ustedes como médicos se van a enfrentar con numerosos pacientes con síntomas, tiene como síntoma común el dolor. Hay cualquier cantidad de enfermedades, de patologías de distintos órganos y sistemas que debutan con dolor. Muchas veces se solucionan otros síntomas y el dolor persiste, ¿no es cierto? Entonces, esto es una infección, una faringitis, le puedes quitar la fiebre, pero todavía siguen con dolor. En otro caso, el dolor es el primer síntoma o único. Eso ya lo tienen que manejar en forma clínica o en fin, clínica quirúrgica, etc., ¿no? Bien. Entonces, lo primero que es identificar el dolor, conocer sus características, su tipo y hacer un adecuado tratamiento. Esto es lo que se llama la escala del dolor para hacer el tratamiento, ¿no? Veamos ahora. Más o menos entre el 75, 85, 80% de todos los dolores, ¿no? Puede ser manejado por ustedes o los médicos generales, ¿ya? Este 20% supone ya la participación de gente especializada como los anestesiólogos en el manejo del dolor. Algunos oncólogos más o menos lo manejan, pero ellos no hacen todos los procedimientos, ¿no es cierto? Porque ellos solamente manejan drogas intravenosas, subcutáneas, etcétera, para manejar el dolor, pero todo esto de acá no lo hacen ellos, ¿ya? Para eso están las unidades de dolor, ¿no? Muy bien. Entonces, todos los sitios donde hacen oncología médica tienen departamento de terapia del dolor, ¿no? Pero los demás dolores de las otras enfermedades pueden ser tratadas por ustedes, muchas de ellas en un primer nivel de atención, ¿ok? O ser solucionadas a ese nivel. Otros puede hacerse transitoriamente mientras se refiere el paciente a una unidad especializada, por lo menos calmar el dolor del paciente para darle una cierta satisfacción mientras el paciente es referido a otra unidad, ¿ok? Pero puede ser perfectamente manejada por ustedes como médicos generales siempre y cuando aprendan bien, ¿ya? Muy bien. Ver el tipo de dolor. ¿Cómo lo clasificamos? Hay varias clasificaciones, pero he escogido esta que es muy simple, ¿no? Primero saber qué tipo de dolor. Existen dos grandes tipos de dolor. El dolor orgánico, o sea, físico, ¿no es cierto? Ya. Y el dolor psicológico. Muy bien. El dolor orgánico puede ser a su vez nociceptivo y neuropático. Nociceptivo puede ser a su vez un dolor somático o un dolor visceral, ¿no es cierto? El nociceptivo somático, por ejemplo, una lesión, un golpe, una torcedura, ¿no? Un esguince, etcétera, ¿no? Y el dolor nociceptivo visceral ya es, como su nombre dice, el dolor de una infección, una víscera sólida o úlcera hueca, ¿no es cierto? Bien, entonces eso es lo primero que tiene que decir. ¿Qué le duele? ¿Cómo le duele? ¿En qué sitio? Identificar si es un dolor solamente de pared abdominal o es de una víscera interna. Entonces lo tiene que clasificar. Y el dolor neuropático es ya por alguna lesión del sistema nervioso. Puede ser central o periférico, ¿ok? Entonces, el daño, por ejemplo, un crecimiento, un golpe, ¿no es cierto?, que afecta en una raíz nerviosa, un tumor que comprometa una raíz nerviosa, ¿no es cierto?, o la médula, o en fin, pero, o un daño del sistema nervioso por acción tóxica, o también por efecto de enfermedades generales, como son la diabetes, infecciones crónicas, compresiones, ¿no es cierto?, dolores de cintura, por discopatías que comprimen las raíces nerviosas, etc. Entonces tienen que saber, pero neuropático es básicamente cuando participa el sistema nervioso, sea periférico o central, en la generación del dolor por alguna afectación de sus raíces. Y el otro neurológico, ¿ustedes ya han llevado psicología jóvenes? ¿Psiquiatría? Marcelo Castañeda.
Marco Antonio Castañeda. Doctor, todavía no llevamos psiquiatría. No, sí. No se olviden que yo les puedo hacer pregunta a cualquiera en cualquier momento. El alumno que no me contesta la clase, la pregunta, yo ya no le paso lista, ya le pongo falta. ¿Ya, Marco Antonio? Está bien. Ya. Y si yo te pregunto ahora, no quiere decir que ya no te voy a preguntar otra vez. ¿Ya? Paola Camones, ¿han llevado psiquiatría? No, doctor. Ya. Bueno, les adelanto, el dolor psicológico es aquello dolor que no tiene nada que ver con esto, pero es el paciente que cree sentir dolor. Ya en psiquiatría se lo van a explicar. Por ejemplo, el dolor fantasma, ¿no? Del miembro fantasma. Ustedes han llevado en ortopedia probablemente, ¿no? Aquello que le tienen que amputar el brazo, ¿no es cierto? Ya no tiene brazo, pero él cree que le duele el brazo, que no tiene. Muy bien. A su vez, este tipo de dolor puede ser de dos formas. Puede ser agudo o puede ser crónico, ¿no? El dolor agudo es el que aparece en forma súbita, como una contractura muscular, un traumatismo, un estiramiento, etcétera, ¿no? Ahora que estamos hablando de fútbol, las chicas también son peloteras, entonces dicen, no, dice que la foquita está con la contractura muscular, que el paolo, que no sé cuánto. Entonces, ese es el dolor agudo que aparece en un momento determinado, en forma aguda. O insidiosa, que puede ser que se da en algunos minutos o horas. Esto sucede después de hacer un deporte, pero cuando ya el músculo se enfría. ¿Ya? También el caso de los dolores de úlcera, de dolor por víscera hueca, ¿no es cierto? Aparece un dolor, un tipo cólico, ¿no? Que va apareciendo. El cólico nunca aparece de golpe. Aparece sí, pero de golpe, pero es de intensidad secuencial aumentativa. O sea, una ligera contracción, después de la segunda ya va aumentando intensidad y así, ¿no? Poco a poco hasta que ya se hace muy intenso, ¿no? Bien. Es importante esto de identificar el dolor, ¿no? Porque el dolor, como dice, produce estrés, va a incrementar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El paciente puede sentar sudoración, palidez, midriasis y otra sintomatología que puede hacer confundir. Entonces está relacionado si el dolor es agudo o es insidioso y el grado de intensidad, la reglita, las caritas serias, la carita triste, la carita, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos utilizando los métodos para identificar el dolor, ¿no? Hay dolores como por ejemplo producidos por lesiones que pueden llevar a alguna cirugía, pero que el bloqueo del dolor puede hacer confundir el diagnóstico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, mientras se obtiene el diagnóstico con el plan terapéutico, se puede hacer un plan terapéutico paliativo que incluye su control para confort del paciente, pero que evite complicaciones por retardo del tratamiento definitivo. Por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Entonces nosotros podemos, es un dolor visceral, ok, somático visceral. Pero si nosotros bloqueamos el dolor con un analgésico demasiado fuerte, le quitamos el dolor, pero la apendicitis va a ir a peritonitis. Entonces no se olviden el dolor agudo. El dolor visceral ya hemos hablado, ¿no? Hay infinidad de, de dolores en distintas zonas del cuerpo, ¿no? Entonces dice, los nociceptores al ser estimulados generan dolor mal localizado, difuso y con frecuencia referidos a lugares distantes del lugar donde se origen. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ustedes ya están llevando clínica quirúrgica? Katia Bernaola. Katia. Sí, Katia Bernaola. doctor. ¿Están llevando clínica quirúrgica? Lo que es terapéutica, todavía, Sí. paciente crítico, todavía en el siguiente semestre, doctor. Jimena Fátima Huerta, ¿ya llevaron apendicitis? ¿Apendicitis aguda? Sí, doctor, estamos llevando técnica operatoria. No, técnica no, clínica. Técnica es cómo operas. Clínica es cómo identificas. ¿Cómo identificas una apendicitis?
¿Me escuchaste? Jimena Sí, Fátima doctor. Huerta. Sí, doctor. Por el tipo de dolor que presenta el paciente y la zona donde lo presenta. Sí, lo hemos llevado en cirugía, justo en este curso. Ya. Paralelo con técnica operatoria, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, claro, doctor. Ya. Ok. Jennifer Bonifacio. Jennifer, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. ¿Cómo identificas un dolor que no sea típico apendicular? ¿Cómo identifico un dolor apendicular, doctor? ¿Sí? Ah, por un dolor apendicular es por hacer presión en, en, en el sitio de McBurney, en la línea de McBurney. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se presenta un dolor apendicular? Es un dolor sordo, doctor, que Sordo, comienza, pero ¿qué más? es un dolor sordo, intenso que comienza en la zona eh, que va irradiando, comienza por la zona ¿Quién sabe? Levante la mano. Diana Sofía Gallegos. Diana, Sí, doctor, buenas tardes. buenas tardes. ¿Ah? Características del dolor apendicular. ¿Dónde comienza? ¿Cómo comienza? ¿Cómo es? Diana, Naca la Pirinaca. Liz y Carmela Cárdenas, ¿qué dice? Bueno, doctor, yo sabía que era un dolor tipo cólico que que comenzaba como un dolor en lo que era el cuadrante inferior, ¿no? Derecho. Ujú. ¿Qué más? Ese es Doctor, el dolor típico. Sí. doctor, es un dolor que empieza en la zona del epigastrio y eso se va a ir localizando Ya, hasta la fosa ilíaca derecha. ya. Ok. ¿En qué casos este tipo de dolor que es clásico se puede presentar de otra manera? ¿En qué clásico de apendicitis? Lo que tú dices es el clásico, ¿no? ¿Qué dice Samuel Chirinos? Mm, eh, nada más esto. También esto se puede lo que hacemos mostrar a lo que es el punto de McBurney. Mm. ¿En qué caso de apendicitis el dolor no se presenta en la forma clásica como lo han descrito? Mm, ¿Ah? no sabría decirle. ¿Cómo? No sabría decirle. No sabes. Mm, Víctor Contreras. Víctor. Víctor Contreras. ¿No está? A la 1, a las 2 y a las 3. Tiene falta. Vivian Díaz. Vivian.
Doctor, ¿me escucha ahora? Mi Sí, hija, micrófono no se activaba. te escucho perfecto. ¿Podría ser en una apendicitis complicada, donde Ujú. ya hubo perforación del apéndice como tal? Claro, puede ser. Muy bien. ¿En qué otro caso? Cuando es una apendicitis retrocecal o es una apendicitis ascendente, entonces se presenta como un dolor cólico vesicular. ¿No les han explicado eso? Vivian, ¿les explicaron o no? ¿Ah? Vivian, ¿me escucha? Sí, doctor, sí lo escucho. Pero contéstame pues, ¿les explicaron eso o no? En- no tengo el concepto yo claro, No no recuerdo recuerdo, la ¿no? verdad. Bueno, por eso es importante identificar el dolor, pues, ¿no? ¿Ya? Cuando un apéndice está en posición retrocecal, o sea, detrás, se presenta un dolor arriba, no llega a la fosa, y es apendicitis. Bueno, para efecto del dolor, en ese caso, por eso es importante calmar el dolor, pero no enmascarar el cuadro. A eso me refiero, ¿ya? Muy bien. Muy bien. El dolor abdominal, ¿no? Las características, ¿no? Hay muchas causas de patología gastrointestinal, que también todo lo que es abdomen no solamente es gastrointestinal, puede ser del aparato urinario, ginecológico, lesiones de pared, neoplasias, ¿no? En fin. Lo más importante es llegar lo más pronto a un diagnóstico causal del dolor para no agravar, ¿no? En el caso de sea un abdomen agudo. O sea, nosotros podemos dar analgesia, alguna analgesia más o menos medianamente intensa, pero no bloquear el diagnóstico, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, dolores más leves, tipo cólico, leve o moderado, sin comorbilidad relevante, sin otros síntomas, pueden permanecer en reposo en casa con una terapia sintomática, ¿no? Algunas bien, ahí tenemos algunas fórmulas. Yo soy enemigo de dar fórmulas, pero es un esquema, ustedes lo pueden manejar, ¿no? Más sobre, por ejemplo, un dolor menstrual, ¿no? Puede tratarse con un AINE de tipo ibuprofeno, 400 miligramos, o naproxeno, igualmente 400 miligramos, o ácido mefenámico, 500 miligramos por vía oral, reposo, restricción de dieta y buena hidratación. Entonces, todos estos dolores que son leves, por eso que es importante, por ejemplo, que es un dolor abdominal, pero que no es digestivo, sino es genitourinario, ¿no? Entonces, se puede manejar en casa, ¿no? Entonces, se tiene que saber identificar y dice al paciente, no, vaya a su casa nomás, tome esto, repose, hidrátese y ya. En un día ya usted va a estar mejor, etcétera, etcétera, ¿ya? Si se agregan diarrea, vómitos, ictericia, disuria, hemorragia digestiva, fiebre, etcétera, entonces estos mejor pacientes deben quedarse en emergencia y solicitar un examen auxiliares hasta que se llegue al dolor. Eso ya lo conocen ustedes, pero mientras tanto pueden manejar el dolor, ¿ya? Siempre que hacen una determinación de forma prolija de la semiología del dolor, ¿no? Para poder bloquear el dolor mientras se hacen los exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, etcétera, ¿no? Orina, etcétera, ¿no? Bien. El dolor abdominal agudo, ya eso tiene su camino, ¿no es cierto? Bien. El dolor visceral, estas son las características, ¿no? El cólico renal, intestinal, hay inflamación, hay casos de peritonitis, pancreatitis, etcétera, ¿no? El tratamiento es del tipo cólico, sea hepático o gastrointestinal, es mejor comenzar siempre con un espasmolítico, porque todos estos que son dolores de víscera producen el dolor tipo cólico, ¿ok? Entonces se puede manejar con un espasmolítico y con eso ceder el dolor,
¿no? O al espasmolítico agregar algún analgésico, ¿ya? Bien. No se olviden de que todas estas drogas también tienen efectos que pueden venir como efectos no deseados, ¿no? Como puede ser midriasis, fotofobia, taquicardia, bradicardia, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, estar atento, ¿no? Si el dolor es más intenso, ya se puede estar, por ejemplo, en dolores que son tipo cólico renales, tipo cólico vesiculares, ¿no? Son dolores mucho más intensos, ¿no? Pueden manejarse con mucha suerte con un AINE más un espasmolítico intramuscular o agregar un opioide, ¿no? En el caso que queramos usar un opioide, ¿no es cierto? Podemos agregar morfina, ¿no? Estos pacientes que ya necesitan manejar con morfina tienen que ser manejados en emergencia, ¿no? Pero no lo puede recetar el médico general, ¿no? El uso de la morfina está solamente para los médicos intensivistas, los anestesiólogos, neurólogos o algunos que tienen que tener registrado en el ministerio sus firmas y no lo puede recetar cualquier interno, etc., ¿no? Pero sí solicitar al jefe de guardia la posibilidad de hacer el manejo, ¿no? De asociar a un analgésico o un AINES, un morfínico, un opiáceo, ¿no? Muy bien, para manejar el dolor mientras se llega a un diagnóstico final y probablemente, y por supuesto, al tratamiento final, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas formas de manejarlo. Avancemos. El dolor somático, ¿no es cierto? Es un dolor que es generalmente localizado, o sea, te meten una patada pues en el tobillo, ¿no? Y el dolor es ahí, pues, ¿no? Puede ser continuo porque el dolor pues persiste en la misma zona, mordientes, es muy intenso, dado por diferentes patologías generalmente osteomusculares y traumáticas, ¿no? Traumatismo con afecciones, tendinitis, esguinces, contracturas, desgarros, etcétera, ¿no? Estos son somáticos, de cuerpo, ¿no? Hueso, músculo, carne, etcétera, ¿no? Ya. Puede ser también por motivos inflamatorios o infecciosos, como faringitis, otitis, artritis, etcétera, ¿no? El manejo inicial, ¿no? Se puede empezar con un analgésico simple, tipo paracetamol o un AINE, ¿no? El AINE vamos a ver ahora que tiene efectos también analgésicos, no tan intensos, pero sí analgésicos, ¿no? Más antiinflamatorios, ¿no? Y si fuera muy intenso, entonces se puede asociar a un opioide. Sea el AINE, ¿no? Aquí tenemos algunas fórmulas, ¿no? En la forma más simple puede ser un paracetamol medio gramo, ¿no? Vía oral puede ser de 4 a 6 horas, ¿no? Tienen que saber ustedes cuál es la vida media de estos productos, ¿no? Bien, porque este paracetamol tiene más efecto antipirético y analgésico, ¿no? Se puede asociar ibuprofeno, algún AINE, cualquiera de ellos, ¿no? El más intenso se puede mezclar o combinar para tener lo que se llama, ¿no? A ver, Paola Atawa. Paola. Sí, doctor. Ya. ¿Qué efectos farmacológicos usamos, pretendemos obtener cuando, por ejemplo, combinamos dos productos, como el diclofenaco y el paracetamol? ¿Qué cualidad farmacológica pretendemos obtener? Si voy a mezclar dos medicamentos, voy a potenciar, doctor, para que el Claro, puede ser paciente no se potenciar pueda. o ser un efecto sumativo, ¿no es cierto? Muy bien, Paola. Entonces, eso depende ya del manejo y la experiencia, ¿no? Estos son esquemas muy generales, ustedes los pueden tener ahí a la mano y poderlos usando conforme van agarrando experiencia. El dolor somático, ¿no? Tal vez se va acompañado sobre todo de contractura. Entonces, podemos usar un relajante del músculo esquelético tipo fenadrina, ¿no? La parte emocional o estrés la podemos manejar con un ansiolítico, ¿no? Tipo diazepina, ¿no? En distintas formas, ¿no? Entonces, depende, gotas, inyectables, tabletas, etcétera, ¿no? Entonces podemos asociar
analgésico o antiinflamatorio más analgésico. Puedo usar analgésico más un relajante muscular, sobre todo cuando hay contracturas musculares, dolor, ¿no? Bien. Entonces, o también, si la parte emocional es muy intensa, poner un sedante tipo diazepina, ¿no? Que puede ser por vía oral o por vía parenteral, ¿no? Hay otro tipo de terapias también que se pueden utilizar, ¿no? Como son compresas de hielo, ¿no es cierto? En traumatismos muy agudos. Ustedes ven que a los futbolistas, por ejemplo, cuando salen de la cancha, les ponen unas bolsas de hielo, ¿no? El hielo es para bajar la inflamación y también el dolor, ¿no? Se puede hacer anestesia con hielo, ¿no? O ya cuando son subagudas, se pueden compresas calientes en caso de que haya una contractura muscular. Usar el ultrasonido, colocar férulas, reposo, etc. Todo esto ustedes lo pueden hacer como médico general, indicarlo, ¿no? Muy bien. Esta es la famosa unidad de terapia del dolor del Hospital Almenara, la antigua, porque ahora se ha hecho una nueva, ¿no? Entonces aquí tienen el médico anestesiólogo, esto es el paciente, estos son los residentes, están aquí y está haciendo la evaluación, ¿no es cierto? En este caso es por dolores crónicos, ¿no? Un desgaste, ¿no? Ustedes ven una columna normal, fíjense, el disco, fíjense acá, ¿no? Entonces estos pacientes ya vienen por dolor crónico, esto no lo pueden manejar con pastillas. Si pretendemos manejarlo con pastillas, entonces tendrían que dar por larga data, podemos producir una gastritis, alteraciones de la coagulación, etc., ¿no? Entonces es mejor hacer tratamiento, ¿no? Dolor crónico y psicógeno, estos pacientes deben ser, se llama dolor crónico al que persiste 6 semanas o más de tiempo anticipado a la curación de alguna patología aguda o curable, ¿no? O producido por secuelas de una injuria primaria, una discopatía lumbar, por ejemplo, ¿no? Entonces es un dolor crónico, ¿no? O se mantiene a lo largo de una enfermedad crónica, sea ella por sí misma o por otros casos, como ejemplo de cáncer, artritis, reumatoide, fibromialgia, etcétera, ¿no? O por compresiones o lesiones de tipo neuropático, ¿no? El cáncer tiene un espacio especial dentro de los dolores crónicos, son muy dolorosos, muy intensos, muy mortificantes, ¿no? Muy bien. Entonces muchas veces se involucran componentes sociales, psicógenos y económicos y culturales. Los tratamientos de estos dolores suelen ser crónicos, de larga data y cuestan caro, ¿no? Los dolores de manejar la parte psicológica, puede el paciente hacerse susceptible y hacerse dependiente, ¿no? Bien. El dolor neuropático no se queda ocasionado pues, por lesiones o trastornos del sistema nervioso central o periférico, ¿no? De la fibra nerviosa. Generalmente son descritos como muriente, quemante, lancinante, intensidad, son dolores que suelen ser generalmente muy molestosos, ¿no? Los más frecuentes e intensas son las neuralgias herpéticas, por ejemplo, el nervio del trigémino, un dolor muy intenso, neuropatía diabética, reticulopatías, ¿no? Lumbosacras, lumbares, etcétera, que comprometen raíces nerviosas, ¿no? El manejo es parecido a los otros, pero siempre se va a asociar un analgésico, ¿no es cierto? En estos casos las dosis son más altas, ¿no? Si ya hay un componente somático importante también, asociado al dolor neuropático, se puede asociar un AINE, ¿no? Porque el dolor, el doctor somático siempre tiene inflamación, ¿no? Entonces se debe asociar un AINE, ¿no? De inicio, hasta que se vea cómo se puede manejar de otra manera, ¿no? Bien. Aquí para recordar algo, ¿no? Tratamiento al dolor, droga de acción periférica y de acción central, ¿no? La de acción periférica son los analgésicos, los AINE, y la acción central son los opioides, la morfina, etcétera, ¿no? Derivado del opio, etcétera. Bien, ¿no? Aquí tenemos un cuadro, entonces lo voy a dejar para que ustedes lo revisen, ¿no? ¿Ok? ¿No? Por ejemplo, un dolor tipo simple de baja intensidad lo pueden manejar con un fármaco como es paracetamol, comprimido de 500 miligramos, la acción va a tener una acción analgésica antipirética. En duración se puede repetir la dosis cada 8 o 12 horas, ¿no es cierto? La dosis puede llegar de 500 a 1000 miligramos, algunos dicen que hasta 2 dosis, ¿no?
siempre es mejor utilizar la vía oral. Estamos de valores simples y de baja intensidad. De mediana intensidad, asociados con problemas musculares, etc. Conforme se va complicando, se van asociando los distintos fármacos. ¿Estamos? Igualmente los opioides, vamos a pasar realmente, actúan sobre los receptores opioides produciendo analgesia. Entonces tenemos los naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Lo que más se usan ahora son los semisintéticos y los sintéticos. De los naturales, prácticamente solo se usa la codeína y la morfina. Estos se manejan mucho, lo manejamos mucho nosotros para el manejo del dolor y para anestesia, ¿no? Se les habló en anestesia general que la anestesia es un hipnótico más un analgésico, ¿se acuerdan? Y un relajante, ¿no? Entonces aquí están, ¿no? Los opioides, los puros de los opioides, los agonistas puros, los agonistas parciales, agonistas mixtos y los agonistas puros, ¿no? Nosotros utilizamos muchos estos, ¿no? Para el manejo del dolor crónico, ¿no? Dolor crónico. Uso terapéutico, ¿no? De los opioides. Tienen sus ventajas. Si nosotros escogemos también, como había hablado en anestésico, en uso de anestésico locales, ¿se acuerdan? Usando los parches. Entonces hay parches de xilocaína. Bueno, entonces también hay parches de narcóticos, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que hablamos en la clase de anestésicos locales? ¿No? Que había en jalea, ¿no? Había en crema, había en parches. Los parches tienen un anestésico, pero para este tipo de pacientes que son crónicos, entonces ya se usan con narcóticos, ¿ya? Entonces, se usan los parches. Entonces, es lo que se llama la analgesia opioide por los sistemas transdérmicos, ¿no? Hay un parche, ¿no? La ventaja, niveles plasmáticos estables, porque hay una reacción sostenida, periodo largo de efectividad, opción del paso del trato gastrointestinal, no necesita producir gastritis, sin efecto metabólico de primer paso, porque no pasa por el hígado, y facilita la adherencia del tratamiento. Desventaja, no adecuada para manejar dolor agudo, no se debe usar, para eso se usa el parche de xilocaína, posibilidad de irritación local por el sitio, entonces eso lo puede producir por el pegamento que tiene, ¿no? Entonces es una forma que ustedes pueden echar mano, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Tiene fentanil, es un opioide semisintético. Efectos adversos de los opioides, siempre tener en cuenta que por más que sea parche, se pueden presentar cualquiera de estos, o todos juntos, ¿no? Entonces tener cuidado con pacientes, ¿no? Que tienen problemas urinarios, ¿no es cierto? Otros pacientes que tienen depresión respiratoria, etcétera, ¿no? Asmáticos, entonces, o son muy alérgicos. Eso hay que manejarlo de a pocos. Vamos a pasarlo, son las complicaciones, ¿no? De los distintos, ¿no? Nosotros usamos mucho con remifentanil o fentanil, ¿no? Algunos hay de morfina. Acá tenemos otro. Bueno, estos son los efectos no deseados al sistema nervioso central, cardiovascular, respiratorio, de todos los opioides. Esos deben tener siempre, estén muy presentes. ¿Cierto? Los AINES, ¿no? Tienen efecto analgésico, ¿no? Algunos tienen acción antipirética y acción antiinflamatoria. O sea, los AINES tienen estas tres cualidades, pero son muchos de ellos más antiinflamatorios que antipiréticos y que analgésicos. Ahí los tenemos en la clasificación, ¿no es cierto? Tenemos el metamizol, que es la antalgina, ¿no? Derivados carboxílicos, derivados propiónicos, el ácido acético, etc. Eso ya lo saben ustedes por farmacología. Igual, ¿no? Cómo utilizarlos como los cuadros anteriores, ¿no? Un cuadrito para que ustedes tengan algo cómo manejar estos casos de los AINES, ¿no? Cómo es su farmacocinética, ¿no? Y recordarle por los efectos no deseados, ¿no? Gastrointestinales pueden llegar a producir dispepsia, hemorragias, por eso no se debe tener tratamientos crónicos,
larga lata con aires, ¿no? Efectos renales, alteran la función normal a interferir la síntesis de prostaglandinas, ¿no es cierto? Y participan en la afectación glomerular, flujo renal, o sea, pueden producir excreción de sodio y agua, o sea, puede retención. Y eso me pasó a mí, me recetaron por un problema que tuve, y al quinto día se me empezaron a hinchar las piernas, porque producen me dio una nefritis intersticial y empecé a retener agua y todo. Tuve que suspenderlo. Efectos hipertensivos, hematológicos, ¿no? Entonces, si producen tanta cosa, entonces hay que pensarlo bien y no utilizarlo. Porque mucha de la gente se toma los ibuprofenos como si fueran chicles, ¿no? Y después estamos asustados, ¿no? Efectos colaterales de los no opioides. En la amplia literatura de eso, un cuadro de los analgésicos opioides, ya hemos tenido cuadros de los AINES, ahora de los opioides, ahora un cuadro primero de los analgésicos. Ahí tienen varios cuadros. El uso de los AINES en ancianos, hay que tener mucho cuidado. El anciano no es un adulto así nomás mayor, sino que tiene una serie de modificaciones. Entonces, miren, un AINE tiene como dos cruces de analgésico, antipirético muy poco y antiinflamatorio. O sea, quiere decir que los AINES son más antiinflamatorios, medianamente analgésicos y pobre antipiréticos. El paracetamol, pobre analgésico, medianamente antipirético. La dipirona, que es la antalgina, altamente analgésico, altamente antipirético y bajo antiinflamatorio. Y poco espasmolítico. Pero se utiliza también en cólicos, ¿no? Y así los COXI, analgésico, antipirético. Entonces, si yo tendría que escoger algo, yo escogería la dipirona. Los conalgésicos, antidepresivos tricíclicos y antiepilépticos. La gabapentina. También ayudan a mejorar, ¿no? Como coanalgésicos, ¿no? Por otro tipo de mecanismo. Es de lo que se llama la terapia combinada. Los parches, ya hemos hablado de ellos. Recuerden que hablamos de que solamente leucaína para el dolor agudo, no se olviden, ¿no? Igualmente, dolor agudo. En el caso del deporte, por ejemplo, ¿no? Esto es un paciente que lo tomamos ya hace tiempo, cuando el Seguro Social te llamaba Instituto Peruano de Seguro Social, en la unidad de dolor. Esos son pacientes crónicos que tienen cáncer y que son derivados a nuestras unidades o nosotros vamos a... Entonces a este paciente le hemos instalado un catéter epidural. Aquí está el catéter, enrolladito, que se lo hemos puesto en el espacio epidural, sale por la espalda y lo conectamos, acá está, a un sistema de una bomba de infusión. Y acá está un frasco de suero con el opioide. El paciente tiene un gatillo disparador y él puede dispararse una dosis que nosotros la controlamos desde esta bomba para que el paciente no se sobredosifique, porque a veces puede hacerse hasta un disparo entre dosis y dosis, pero para que no se sobrepase, nosotros tenemos acá un sistema de control para que no se dosifique. Ahora existen ya telemétricos, ¿no? Entonces yo puedo programar esta bomba con este paciente, ¿no? Son pacientes terminales que si se vuelven adictos no interesa porque digamos que no es que no valgan los pacientes, sino que hay que darles calidad de vida y calidad de muerte. Si no, si se vuelve adicto, esos pacientes generalmente les queda pues 1 o 2 semanas de vida, ¿no? Entonces no interesa eso. Entonces yo puedo programar esta bomba desde mi celular. Yo puedo estar en mi casa, en el cinema,
en la calle Las Pisas, donde esté, y yo puedo controlarlo desde ahí, telemétricamente. La unidad del dolor, la consulta externa, la evaluación que hemos visto. A este paciente hacerle un procedimiento. Es una paciente que tiene un cáncer de útero, ya casi terminal, se le pone un catéter epidural y después se hace, como el caso anterior, se manda a su casa con una bomba de infusión de opio, de morfina. Lo manejamos nosotros. Ahí está instalando un catéter epidural. La sedación consciente es otro procedimiento que manejamos los médicos, ¿no? Entonces, es un procedimiento de anestesiología que se usa en apoyo de tratamientos o de ayuda al diagnóstico. Es una sensación un poco especial, ¿no? La persona o el paciente se siente como flotar, ¿no? Porque combinamos una o dos drogas para conseguir ese objetivo, ¿no? Los médicos en general también pueden encontrar varios casos de tipos médicos o quirúrgicos, por ejemplo, biopsias pequeñas, diagnóstico por imágenes, pequeños procedimientos que necesita un paciente que se encuentre sedado y con analgesia, sin que pierdan la conciencia ni las funciones vitales, ¿no? Los pacientes están semidormidos, con los ojos cerrados, pero si usted le dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Vivian, o me llamo Luis Enrique, o Carol, en fin, ¿no? Y vuelven a quedarse como dormidos. Entonces es una sensación especial, por eso las personas lo describen como que están flotando, ¿no? Se parece a esos chicos que van a la calle Las Pisas los días sábados, ¿no? Bien. Generalmente son personas ambulatorias, en un consulto externo, que necesitan ustedes obtener esa situación que demora algunos minutos y después se recupera, ¿no? Se puede hacer estos procedimientos a bajo costo y evita la hospitalización. Actualmente también se utiliza, ¿no? Para hacer lo que se llama la pseudoanalgesia o pseudoanestesia para tratamiento de COVID en UCI, para darle respiración controlada. Estos pacientes tienen que estar a veces 7, 8, 10 días en respiración controlada. Tienen que estar dormidos. No puede una persona estar consciente con un respirador más de un día. Imposible. Entonces, se hace lo que se llama la pseudoanestesia o la pseudoanalgesia, ¿no? Es lo que se llama sedación consciente, ¿no? Bien. Es un procedimiento médico que se obtiene de la utilización de uno o más fármacos con el fin de conseguir un estado de sedación y de analgesia, sin depresión respiratoria y manteniendo la conciencia. ¿Okay? Es un espacio de sueño, un intersueño, ¿no? El paciente sedado, analgesiado y puede responder a preguntas y estímulos sensores o táctiles. Es muy útil en cirugía ambulatoria y odontología. En la pseudoanestesia, sí, en este caso ya está dormido. La otra es pseudoanalgesia en pacientes con COVID. Distintas formas de procedimiento, ¿no? Dental también. Se utiliza también para el parto. Esto lo vamos a ver el próximo año. Aquí es un parto con pseudoanalgesia con óxido nitroso. Otras áreas de la anestesiología. La anestesiología también trabajamos con médicos transportando pacientes de emergencia en estado de catástrofe, ¿no? Terremotos, deslizamientos, ambulancia aérea. Yo tengo un médico transportando un paciente en un avión, ¿no es cierto? Controlando, es una incubadora. Estamos dentro del avión, ¿no? Transportando pacientes. Cuidado intensivo este paciente. Este es como en el laboratorio de simulación. Si estuviéramos ahora yendo a la universidad, estarían ustedes ahora haciendo todo esto. Ojalá que el otro año se pueda ir, ¿no? Un libro. El anestesiólogo tiene conocedor del método clínico de diagnóstico. Tiene que saber sinología clínica y las principales patologías médicas, así como prevención y tratamiento de buen clínico. Conocer las patologías técnico-quirúrgicas y anticiparse a la maniobra de cirujano.
¿Alguna pregunta? Alumnos, ¿alguna pregunta sobre el tema? ¿Todo está claro? Katia. Sí, Jimena. Está claro, ¿no? Sí, doctor. Dice Enrique Sí, Canchay. Lendy, ¿todo claro? Bueno, estudien, ¿ah? Lendy Emily Gutiérrez, Doctor, buenas tardes. Sí, ¿cómo doctor, todo estás? claro. De... Todo quedó claro. Muy bien. Alexandra Carolín Lazo, ¿qué me cuentas? Sí, muy bien. Gabriela Flavia Castillo, Todo claro, doctor. muy bien. Ok, entonces nos vemos el próximo martes con el grupo que le toca, creo que es el grupo 7. Yo les agradezco su atención y nada, ya hay que estudiar nomás. ¿Ya? Cualquier cosa ya saben dónde nos encuentran. Gracias y hasta luego. ¿Ya? Gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, niños.